Seguimos, amados hermanos, con nuestra hermana Débora, aquí en este programa Jesús prepara mi vida, de la radio de Benecer, Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, a través de la radio y también a través de la grabación. Amados hermanos, estábamos hablando de que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y Él quiere manifestar su gloria y su poder en cada uno de nosotros, amados hermanos, porque Él es el mismo. El mismo Dios que se compadecía de los enfermos es el mismo Dios que tenemos hoy. Es el mismo Dios. Se compadeció allí cuando caminó en Israel, amados hermanos, sanando a todos. Y ese mismo Dios es el que tienes tú y el que tengo yo. Mirá lo que dice la palabra de Dios allí en San Lucas 6:17. Y esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Jesús atiende a una multitud. Jesús atiende a una multitud. Hermanos queridos, ya eso te enseña el amor que tiene que tener un discípulo del Señor. El amor que tiene que tener un consiervo, ¿verdad? Atender a las almas. Atender, no importa la hora que te llamen. Son las 5 de la mañana, son las 4 de la tarde. A cualquier hora, cuando te llaman, tenés que atender. Porque esa llamada tal vez venga de parte de Jesús para esa hermana o ese hermano. Y Jesús dice, Jesús atiende a una multitud. Amados hermanos. Y no le daba números. No decía vengan tal día. Los atendía en el momento. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Miren qué impresionante, habían venido para oírle, ¿verdad? ¿Y quién es el que trae las almas? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae, amados hermanos. ¿Pero qué tenía Jesús? Jesús tenía oración. Jesús pasaba toda la noche orando, amados hermanos, ayunando, ¿sí? Y todo aquel que ayuna, que ora, que gime, que se levantan las madrugadas a orar por el reino de Dios, por el pueblo de Dios, el Espíritu Santo va a traer para que oigan. No precisás artimaña de hombre para traer las almas porque no van a oír, pero cuando te las trae el Espíritu Santo, vienen con un corazón abierto, arrepentido y con sus oídos prontos para oír la palabra de Dios. Y para ser sanados de sus enfermedades, escuchen bien, de la costa de Tiro, de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él y sanaba a todos. La gente aún tocaba la ropa, tocaba el manto, como aquella mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Y sanaba a todos. Ahora, hermano, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando los discípulos recibieron el bautismo, el Espíritu Santo, ¿sí? Sacaban los lechos en la cama, amados hermanos, se los sacaban para las calles y la sombra de Pedro iba sanando a los enfermos. Pedro no precisaba orar. Pedro no precisaba clamar a Dios, sino que la unción de Dios, la sombra omnipotente estaba sobre Pedro y esa sombra iba sanando a los enfermos. Quiere decir que Pedro caminaba bajo la unción de Dios y había poder, había virtud en él, que aun cuando le tocaban la ropa, eran sanados. Y de nosotros fuimos llamados, amados hermanos, para recibir ese poder, esa virtud de Dios que salga por nuestros poros
para sanar y libertar a los cautivos. A eso fue llamada la iglesia, hermano. A eso fue llamada la iglesia. A romper las obras del diablo y dejar ir libre al quebrantado. El Espíritu está sobre mí, dijo Jesús, para libertar, para sanar, amados hermanos. Y la iglesia la misma que hace 2022 años atrás cuando comienza la iglesia. Y no es que Dios ha cortado la mano, amados hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Dios lo que quiere es que nosotros desechemos de nuestro espíritu, nuestra alma, toda incredulidad. Porque Dios es el mismo. Y ahí en Juan 14, la palabra de Dios nos habla, ¿sí? Creer en mí, creer en mi Padre, y las mismas obras que yo hago, ustedes las harán también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso lo encontramos en Juan 14, el Evangelio de Juan. Ahora, ¿Dios quitó el poder? No, hermano. ¿Quién está fallando? ¿Dios? ¿O somos nosotros que no le creemos a las promesas de Dios? ¿No vivimos una vida crucificada? ¿No vivimos llevando las marcas de Cristo? ¿No vivimos sepultados con Cristo? ¿No vivimos como Juan el Bautista menguando para que Él crezca? Y de esta manera no podemos ver señales. De esta manera no podemos ver la gloria de Dios, amados hermanos, en nuestros vecinos, ¿verdad? En nuestros familiares. No podemos ver la gloria de Dios. ¿La culpa es de Dios? No. La culpa es la incredulidad y dureza de corazón. Mira lo que Dios le dice allí, hermanos, a los discípulos cuando Él resucita, ¿verdad? Y se presenta a los 11 discípulos. Tremendo lo que hace Jesús, lo que le dice Jesús a los discípulos. Déjenme no buscar, ya terminamos. Está en Marcos 16. Marcos 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y qué es lo que le pasaba a los discípulos, hermanos. Dice, finalmente, en la gran comisión, allí San Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11, porque ya Judas se había ahorcado, mismo, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad a los discípulos que habían caminado con Jesús, habían visto todas las señales, habían visto resucitar a Lázaro, habían visto darle la comida con 4 panes y peces, habían visto a Jesús caminar sobre el agua, sin embargo, no le creyeron que había resucitado. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Los 11 discípulos, entre ellos estaba Pedro, estaba Juan, los reprochó a todos, ¿verdad? Ahora Dios nos está reprochando a nosotros la incredulidad y la dureza de corazón que tenemos, amados hermanos. Pero ¿qué pasó cuando Él los manda y ellos obedecieron en el aposento alto? Ellos reciben el bautismo, el Espíritu Santo, y se les fue toda incredulidad. Y se les fue toda dureza de corazón. Y ahí hacían señales, milagros y maravillas en el nombre de Jesucristo. Hoy está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo, la incredulidad, como tenían los discípulos. Y Dios te está llamando a que tengas un encuentro personal con Él, ¿sí? Como tuvieron los discípulos en el aposento alto, porque quiere sacarte la incredulidad de tu corazón y la dureza del corazón,
para derramar de su Santo Espíritu sobre tu vida. Hermano, estamos en un momento muy especial. Momento que Dios quiere bautizar a su pueblo con el Espíritu Santo y quitar toda dureza de corazón y toda incredulidad. Que Dios te bendiga grandemente y nos veremos mañana, si Dios lo permite, con mi hermana Deora.